Hoy nos hemos venido hasta el nacimiento del río Mundo. Es una joya geológica de los sistemas béticos, concretamente de lo que sería el prebético, a caballo entre la Sierra de Segura y de Alcaraz. Como podéis ver, ahora mismo nos encontramos en la época de estiaje, es decir, nos encontramos en agosto, cuando el nacimiento tiene menos caudal. Pero no hemos venido a hablar del caudal del nacimiento ni a ver el famoso reventón. Vamos a hablar de geología, es decir, de cómo se formó el calar que tenemos aquí de fondo. El lugar donde nos encontramos forma parte de las cordilleras béticas, las cuales, como sabéis, se extienden desde el estrecho de Gibraltar hasta el cabo de la Naos. Luego se vuelven a esconder debajo del mar Mediterráneo y vuelven a emerger en la zona de las Baleares. Estas sierras, las sierras béticas, son las sierras más jóvenes que tenemos en la península ibérica, es decir, son las últimas en formarse. La pregunta es, ¿cómo y cuándo se formó el calar del Mundo y de la Sima? ¿Y este relieve kárstico que tenemos detrás? Pues para ello vamos a responder comenzando con el comentario de dos fósiles. Fósiles marinos que habitaron esta zona hace millones de años. Vamos a verlo. Nos hemos venido hasta Villaverde de Guadalimar para hablar de los dos fósiles, dado que fue aquí donde los encontré hace ya bastantes años, uno por el pico de la Sarga y el otro por el puntal de las Mesas. Mirad, fijaros, como veis se trata de un pequeño amonite, bueno, del fragmento de una parte del amonite, y en este caso se trata de otro amonite, pero es un ceratites, ¿vale? Fijaros que se ven las ondulaciones que lo caracterizan e incluso se ve aquí un poquito lo que es la parte interna del ceratites. ¿Qué significa que encontremos este tipo de animales marinos en estas zonas montañosas? En la bética, pues es sencillo. Es decir, cuando estos animales extintos ya estaban vivos, desde finales en el caso de los amonites desde mediados finales del Paleozoico y durante todo el Mesozoico, y en el caso de los ceratites en el Triásico, significa que durante esas eras esta zona aún no se había producido la orogénesis alpina que había levantado estas montañas, y esto era el fondo de un mar poco profundo. Dicho esto, vamos a ir a ver otros ejemplos. En Cotillas también encontramos algunos registros fósiles interesantes. Como veis, nos encontramos al oeste del calar del río Mundo y debajo de lo que viene a ser el castillo de la Hiedra de Cotillas. Bien, nos encontramos en el tramo que va desde el pueblo hacia el pantano de Arroyo Frío. Cuando se hicieron las obras para abrir la carretera, se comieron gran parte de lo que viene a ser de la ladera oeste del calar. ¿Qué pasa? Que los geólogos, cuando hicieron la carta geológica, se dieron cuenta de que aparecieron algunos fósiles muy interesantes, como los fósiles de Lichiotis. La Lichiotis era un bivalvo extinto que vivió durante el Jurásico, es decir, en el Mesozoico, al mismo tiempo que los dinosaurios. Es decir, durante esa época, esta zona era un mar también, como estamos hablando, poco profundo. Esa es otra de las pruebas que tenemos. Hace unas semanas fui a ver estos mismos fósiles, estos bivalvos, fui a buscarlo y lo que me encontré fue que se había desprendido una parte de un conglomerado de fósiles, de otro tipo de bivalvos, se había desprendido hacia la cuneta. Os dejaré el vídeo y lo que hemos hecho con ese conjunto de fósiles es llevarlo al Ayuntamiento de Cotillas, dado que en el lugar que se encontraba, que era la cuneta, lo más fácil es que en algún momento de arreglo del carril o lo que sea, lo que es el fósil hubiese rodado ladera abajo y haber perdido parte de nuestra historia geológica. Bien, ahora que hemos visto distintos fósiles marinos que vivieron durante el Paleozoico y el Mesozoico en esta zona cuando las montañas aún no estaban formadas, vamos a volver al nacimiento del río Mundo a entender cómo y cuándo se formaron estas montañas. Vamos a ello. Hasta ahora hemos estado hablando de unas eras geológicas, precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, que quizá cuesten un poquillo de entender. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, asociándolo a la historia geológica de la Tierra, simplificándolo como si fuese un día, es decir, en 24 horas. Dado que estos años que tiene la Tierra, que son 4.600 millones de años, se nos escapa un poco a nuestro entendimiento. Así que vamos a tratar de hacer ese resumen. Como digo, la Tierra empezó a formarse, y el sistema solar en general, nuestro sistema solar comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años. Esto lo sabemos gracias a los isótopos radiactivos que se van desintegrando y ocurre también en las rocas. ¿Qué pasa? Que en la Tierra no encontramos las rocas no nos reflejan esa edad, dado que el ciclo de las rocas la va renovando, es decir, la erosión, transporte y sedimentación de las rocas. Pero sí lo sabemos gracias a objetos externos de nuestro sistema solar, como nuestra Luna o algunos meteoritos. La primera de las eras geológicas la conocemos como precámbrico.
El Precámbrico es la era más larga y menos conocida de la historia de la Tierra. Abarca desde unos 4.600 millones de años hasta unos 541 millones de años. Como estas fechas se nos van un poco, lo que vamos a hacer es extrapolarlo a un día, es decir, 24 horas. El 80 y tantos % del día se nos iría en esta época tan poco conocida que es el Precámbrico. Es decir, aproximadamente desde las 12 de la noche hasta las 9 de la noche. Es decir, se nos ha pasado el día y no hemos salido del Precámbrico. En esta época, en el Precámbrico, lo que ocurría en la península ibérica es que solamente encontramos algunas zonas emergidas, en la zona de lo que viene a ser Galicia y el norte de Portugal. Es durante esta época geológica cuando ocurre lo que se conoce como la gran oxidación, es decir, aparece la primera vida, a mediados del Precámbrico, una vida celular muy simple que emite oxígeno a la atmósfera, lo que permite que se desarrollen una vida más compleja. El Paleozoico abarca desde hace aproximadamente unos 551 millones de años hasta hace unos 252. En nuestro día sería solamente 1 hora y media del tiempo total de la vida del planeta, es decir, aproximadamente un 6% del tiempo. Durante esta etapa se produce la orogénesis herciniana y se levanta lo que viene a ser el macizo esférico en la península ibérica. Es en este momento cuando aparecen alguna vida como las plantas o vidas más complejas como los amonites que hemos visto en el fósil. La siguiente era geológica sería el Mesozoico. El Mesozoico abarca desde hace aproximadamente unos 252 millones de años hasta los 66 millones de años. Como veis, el Mesozoico sería solamente 1 hora de nuestro día. Es en esta era geológica donde nacen los famosos dinosaurios, además de otros animales marinos. Y lo más importante, es en esta época cuando se produce la erosión y la sedimentación que forman las rocas calizas que forman el calar del río Mundo y lo que viene a ser el sistema bético. Tras el Mesozoico tenemos lo que conocemos como el Cenozoico, que va aproximadamente desde hace unos 66 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, hasta la actualidad. Esta abarcaría solamente lo que serían los 30 últimos minutos de nuestro día. Esta es la era de los mamíferos y de las aves, y lo más importante, es en este momento cuando se produce la orogénesis alpina, es decir, cuando se levantan estas montañas. Para que os hagáis una idea de esta escala geológica, de esos 4.600 millones de años que tiene la Tierra, tened en cuenta que el Homo sapiens aparece hace unos 200.000 años. Llega a Europa hace unos 40.000 aproximadamente. Es decir, hace unos 200.000 años eso sería aproximadamente los últimos 4 segundos de la historia de la Tierra. Bien, ahora que hemos entendido las eras geológicas y sabemos lo que es el Precámbrico, el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico, lo vamos a entender todo mucho más fácil. Recordar, durante el Mesozoico, esta zona estaba inundada por el mar, concretamente por el llamado Mar de Tetis, ¿vale? Durante esa época, durante el Mesozoico, en la península ibérica fue una época de relativa estabilidad geológica, es decir, no hubo orogénesis, no se levantaron procesos montañosos. Lo que se formó fue, como veis, toda una capa de sedimentos marinos, ¿vale? Principalmente de aquellos que tienen carbonato cálcico, como moluscos que tienen el exoesqueleto de carbonato cálcico, y otros sedimentos marinos que acabaron depositándose en las fosas. Bien, pero ¿qué es eso de que los continentes se mueven? Es decir, ¿cómo que la placa norteafricana chocó con la placa euroasiática? Pues sí, el primero en darse cuenta fue Alfred Wegener. En torno a 1912 propuso la teoría de la deriva continental. Se dio cuenta de que los continentes parecía que formaban como un puzzle, es decir, si os fijáis en lo que viene a ser Sudamérica con África, lo que es la India también con el este de África, parecía ser que todos estaban unidos en algún momento en un supercontinente, al que llamó Pangea. ¿Qué pasa? Que la teoría pues, no fue aceptada. ¿Por qué? Porque no sabía explicar cómo se movían esos continentes, hasta que se descubrió en torno a 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la oceanografía, las dorsales oceánicas, es decir, allí donde surge el magma y se crea nueva corteza continental desplazando a la vieja corteza, o las fosas oceánicas donde se destruye la corteza terrestre. Es decir, parecía ser que la teoría de Alfred Wegener era verdad, y las placas tectónicas se movían sobre la litosfera. Ahora ya entendemos por qué en la mayoría de montañas que forman la bética, en el caso de la Sierra de Alcaraz y Segura también, predomina la litología caliza, es decir, roca sedimentaria, en este caso del calar del Mesozoico, que se depositó en el fondo del mar y se elevó. La roca caliza que tenemos aquí detrás es una roca muy dura, pero tiene un gran enemigo, que es el agua. Al estar formada por carbonato cálcico, el agua, que viene ligeramente ácida, sobre todo el agua de la lluvia, que coge el dióxido de carbono, la disuelve. ¿Qué pasa cuando la disuelve? Que va haciendo una red de galerías, que es la que da lugar al nacimiento del río Mundo. Podemos dividir el calar, digamos, en dos partes, lo que sería el exocar, es decir, la zona externa al calar, y el endocars, que es el sistema de cuevas interiores.
En el exokarst, el agua moldea todo el paisaje creando dolinas, que son circunferencias, que son depresiones realmente circulares, donde se ha hundido por la erosión de esa agua ácida en la roca caliza. O, por ejemplo, ubalas, cuando se juntan dos depresiones, dos dolinas. Polges, que son amplios valles por donde circula el agua en época de lluvias y acaba en un sumidero que conecta con la red de galerías. También encontramos simas, que son galerías que conectan directamente con las cuevas del interior del endokarst. Es ese exokarst, es decir, la parte arriba de la altiplanicie donde se recoge ese agua, el calar actúa como una esponja y la acaba filtrando al interior, es decir, al endokarst, donde se dan lugar pues, a los espelotemas, a las estalactitas, a las estalagmitas, sistemas de cuevas, cavidades, donde se encuentran los sifones que conectan cada una de las galerías, ya sean sifones normales, ¿no? sifones normales o sifones invertidos. Ahora mismo nos encontramos en el momento del año en el que menor caudal tiene. Es en primavera cuando se produce el famoso reventón. Este se produce por esas galerías dentro del calar, es decir, el endokarst, que están conectadas a través de sifones. Los sifones, entre ellos, como digo, están conectados y cuando se llenan con esas lluvias de la primavera y el deshielo, cuando esos sifones se llenan de agua y se quedan sin aire, porque el agua toca el techo de la cámara, se quedan sin aire y actúan como un sifón, es decir, disparan el agua hacia el exterior. Es en ese momento cuando se produce el famoso reventón de los chorros. Hemos venido hasta el Real Salero de la Dehesa de Santiago para seguir hablando de geología. Diréis, ¿qué relación tiene el salero, un salero abandonado a finales del siglo XX, en torno a 1980, con la evolución geológica y la formación de las montañas, los fósiles o el calar? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Pues lo vamos a ver. Esto que estáis viendo aquí son las balsas de desecación, donde se extendían las capas de agua que venían del arroyo, y de las distintas balsas que hay más arriba, y se evaporaba el agua precipitando la sal y luego se recogía. Bueno, fijaros, esta es una de las balsas de captación, que luego el agua, como digo, era transportada hasta las balsas inferiores, donde se producía la evaporación y la recolección. Bueno, lo que vamos a tratar aquí en este vídeo es cómo toda esta sal ha llegado a esta zona, es decir, por qué la zona en la que nos encontramos tiene esta cantidad de sal. Y eso tiene que ver bastante con la evolución geológica de la que hemos hablado en el calar. Recordar que durante el Mesozoico nos encontrábamos en esta zona en un mar poco profundo y cálido. ¿Qué significa eso? Que seguramente a lo largo de esos millones de años se crearon lagunas cerradas o incluso se fue cerrando y abriendo en determinados momentos de la evolución geológica, de la historia geológica, el mar. Eso favoreció la evaporación y la concentración de sal que se iba depositando en capas y más capas en esta zona. Cuando se produce la orogénesis alpina, todas esas capas que estaban enterradas, ¿vale? Todas esas capas de sal, esos depósitos, lo que hicieron fue elevarse hasta esta montaña. Hoy en día, como lo predominante es la roca caliza, y hemos visto que se producen filtraciones por la erosión del agua, lo que hace es extraer toda la sal del interior de la montaña y traerla hasta esta zona. Fijaros en la cantidad de concentración de sal, nos encontramos en agosto, y fijaros en estos depósitos, mirad, en estas estalactitas de sal que se forman incluso. Ahora ya al final del vídeo podemos entender cómo han llegado los fósiles que veíamos al principio a estas montañas. Es decir, esos fósiles que se extinguieron a finales del Mesozoico hace millones de años y fueron levantados durante la orogénesis alpina hasta llegar a las cimas de las montañas. Como que también podemos entender este paisaje que tenemos a nuestras espaldas, esta maravilla paisajística y geológica que es el nacimiento del río Mundo. Bueno, pues esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo y con este paisaje del nacimiento del río Mundo me despido.